Bueno chicos, acá estamos nuevamente. Vamos a tratar de desarrollar el último temita que nos quedó pendiente de la unidad número 1. Así podemos después hacer un breve repaso para ver si quedó alguna duda de esta unidad, porque ya podríamos evaluarla para que no se nos junte tanto después. Bueno, nos quedó el temita de la metodología administrativa, que no es ni más ni menos de todos aquellos métodos o maneras o formas que tiene la ciencia de la administración, que es una ciencia social, es la manera que tiene o los métodos que utiliza para poder reunir toda la información necesaria para seguir investigando, para seguir creando nuevos procesos, procedimientos y técnicas para que las organizaciones puedan desarrollar su actividad de la mejor manera posible. Esto no es que se la declara ciencia y todo queda en la nada, sino más bien es un continuo redescubrir, un continuo avanzar, un continuo adaptarme a los nuevos contextos, y en esa continuidad es que la administración y los investigadores de la administración siguen aportando nuevas experiencias, nuevos métodos y nueva información para las organizaciones. Y eso se lo hace a través de lo que se llama metodología administrativa, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, existen varios métodos. Tenemos métodos documentales, tenemos métodos experimentales, tenemos métodos gráficos. La metodología administrativa es muy amplia. Nosotros vamos a empezar en esta oportunidad a describir lo que son los métodos documentales que tiene la administración, de poder reunir toda la información necesaria para después ponerla sobre la mesa y ver de qué manera, ¿no es cierto?, se puede contribuir de una mejor forma a las organizaciones. Los métodos documentales, como la palabra los dice, consiste en tratar de obtener toda esa información a través de documentos, ¿sí? Documentos que generalmente se los llama administrativos y que pueden ir desde una planilla de control de asistencia del personal hasta un balance, ¿sí? Son todos estos documentos reúnen datos e información muy valiosa, y a través de esa recopilación de datos e información, los estudiosos, los investigadores van pudiendo observar el comportamiento de las organizaciones y reconstruir lo que es la dinámica dentro de ellas, para de esta manera poder seguir estudiando comportamientos, seguir estudiando instrumentos que ayuden a las organizaciones. Dentro de los métodos documentales, que como dije hace un ratito, consisten en todos los documentos que puedan reflejar información, vamos a encontrar 6 de los más importantes. Como todo avanza, esto también depende del libro, pueden encontrar nuevos documentos. Me estoy tomando un tecito, por eso la pausa. Y los 6 más habituales son los informes, las estadísticas, lo que llamamos documentos de memoria, que ahora vamos a ver de qué se trata, archivos, estados contables o mal llamados balances, y los presupuestos. Todos estos conceptos, independientemente de la especificidad del profesorado que eligieron, se trata de cultura general, y en algún momento de su vida van a tener en sus manos alguno de ellos, indefectiblemente. Así que está bueno también verlos desde ese lado. Bueno, vamos con el primer método documental, ¿sí? Los famosos informes, ¿sí? Los informes son escritos que pueden venir en forma alfabética o numérica, pero consisten en informar, dar a conocer el estado de algo, ¿sí? Tratan de transmitir información o datos respecto de determinada actividad. Por ejemplo, yo pido un informe
de la trayectoria académica de un alumno, ¿sí? Entonces en ese informe me va a decir cómo fue evolucionando a través de los años, qué cantidad de materias rindió, hace cuánto que está dentro del profesorado, en qué plan se incorporó, tiene información. Dentro de las organizaciones, tanto las con fines de lucro como las sin fines de lucro, los informes tienen una importancia relevante, porque sobre todo los informes escritos, pueden existir informes verbales, pero como las palabras se las lleva el viento, es mejor que todo quede por escrito, más aún en una empresa. Entonces puedo pedir informes de ventas, informe de ausentismo del personal, informes de la evolución de la clientela, informes, miles de informes, que van a contribuir a que yo pueda ver qué tengo que ajustar, qué tengo que corregir, qué tengo que premiar, ¿sí? Pero básicamente es eso, es un documento en papel que contiene información de determinado sector u área. Después tenemos las estadísticas. Este tipo de informe es más bien puramente numérico, porque la estadística siempre me va a estar hablando de cuantía, me va a estar hablando de porcentajes, me va a estar hablando de cantidades. Generalmente la estadística se utiliza también para poder observar la evolución de una variable, ¿no es cierto?, en un periodo determinado de tiempo. Es decir, bueno, a ver cuánto crecieron las ventas desde julio del año anterior a julio de este año, o en cuánto disminuyó la inflación o aumentó. Siempre me va a estar hablando de datos numéricos, datos cuantificables, y que son muy importantes, ¿sí? El porcentaje de ventas, la cuantía de ausentismo, qué sé yo. Las estadísticas forman parte de el propio INDEC hace estadísticas en un montón de cuestiones. Hay estadísticas a nivel macroeconómico hecho con respecto al desempleo y a un montón de otras variables. Las memorias, ¿sí? Las memorias son también otro método documental muy utilizado y es más obligatorio en aquellas organizaciones que deben presentar balances, y también en aquellas que son sin fines de lucro. La memoria es un documento que acompaña generalmente los balances o los estados contables, porque si bien el estado contable va a tener un dato patrimonial numérico, las memorias me van a contar qué se logró durante todo el transcurso de un año, por ejemplo, qué se hizo, si se cumplieron los objetivos que se habían planificado en un principio, qué acciones se tomaron, qué actividades se realizaron. Eso es la memoria, es un poco decir, bueno, este año a principios, en enero, a principios del año, tuvimos la oportunidad de invertir el dinero ahorrado y abrimos una sala más. Es contar, es relatar qué acciones se llevaron a cabo, generalmente con dinero, ¿no es cierto? Generalmente, pero si son fines de lucro, van a ser relativos al objetivo que tiene la institución social, ¿sí? Bien, los archivos. Bueno, los archivos hoy por hoy han cobrado, digamos, la misma importancia de siempre, pero en otros términos. ¿Por qué digo en otros términos? Porque antes el archivo era como una pieza re importante, ¿sí? Había en todas las empresas, escuelas, instituciones, iglesias, una pieza que era de archivo. Y allí se veían papeles amarillos del año María Castaña, todos archivados por año, por número. Es decir, antes el volumen en papel era indescriptible con respecto a la era que estamos viviendo ahora. Quizás ahora todo un edificio de archivos en papel me entra en un pendrive y me sobra espacio. Entonces la tecnología un poco que ha venido no a desplazar, porque hay documentos que se necesita que estén de puño y letra, sobre todo los que manejan el registro civil, el registro de personas, ¿sí? Pero sí la tecnología ayudó mucho a este tipo de método documental porque lo digamos descomprimió al volumen de papeles que se manejaba anteriormente, ¿sí? Generalmente los archivos contienen a la vez informes o estadísticas, es decir, un archivo es algo más completo donde uno elabora como una especie de legajo y tiene un montón de información,
y que debe ser conservada a través del tiempo, ¿sí? Los estados contables, que también son un método documental súper importante, porque los estados contables lo que mal llamamos la empresa presentó balance, ¿sí? Es decir, básicamente los estados contables que toda empresa con o sin fines de lucro debe presentar en los diferentes organismos públicos son el estado de situación patrimonial, donde yo voy a expresar a través de números el valor que tienen todos los bienes y las deudas, ¿no es cierto?, los activos y los pasivos con los que cuenta la empresa. El estado de resultado, que es una recopilación del año de las ventas menos los costos y de si me quedó una ganancia o una pérdida. Les hablo muy en criollo para que ustedes entiendan. El estado de flujo de efectivo, que no vale la pena embarullarlos, y el estado de evolución del patrimonio neto. Básicamente son esos 4 estados los obligatorios. Es información puramente numérica y muy importante porque me arroja la evolución financiera de cualquier organización. Vuelvo a repetir, con o sin fines de lucro. Bueno, luego tenemos otro método documental muy importante que son los presupuestos. Los presupuestos los podemos ver desde 2 ópticas, pero acá está enfocados en una. Yo puedo hablar de un presupuesto cuando voy y le pido al herrero que me presupueste una mesa, o al carpintero una puerta. Pero acá no hablamos de ese tipo de presupuesto. Hablamos de el presupuesto que la empresa va a tener ya estudiado y es el que va a enfrentar los gastos de todo un año, por ejemplo, ¿sí? Es como cuando en el gobierno dicen se aprobó presupuesto para el 2020. ¿Qué quiere decir? Que hacemos al revés. Primero están los gastos y luego la manera de recaudar los ingresos, ¿sí? Entonces acá es algo más parecido a eso, a cómo trabaja el Estado, ¿sí? Armar un presupuesto es decir, bueno, este año sí o sí vamos a tener estos gastos y sí o sí los tenemos que cubrir. Entonces termina siendo un plan económico financiero, una pauta de planificación que me va a ir guiando durante todo el año, ¿sí? Y termina siendo también otro método documental muy importante.